Bien, pues vamos a continuar con la segunda mesa, titulada Espacios Públicos, Juventudes y Violencias Urbanas. Nos esperan 3 ponencias y vamos a dar inicio con la ponencia Espacios en Disputa y Construcción de Ciudadanía, Colectivos Juveniles en la Ciudad de México. Nos presenta Lucía Álvarez Enríquez y bueno, pues Lucía Álvarez es doctora socióloga en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, aquí en la UNAM, donde coordina el proyecto de investigación Ciudad y Ciudadanía, forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es coordinadora del programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Medio Ambiente en el CEICH UNAM desde el 2007. Ha sido profesora de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante 36 años, como titular en las materias, como Sociología de la Cultura, Taller de Investigación Sociológica y Sociología Urbana en la Ciudad de México. También es profesora en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Es autora de libros como El Distrito Federal, Sociedad, Economía, Política y Cultura, la Sociedad Civil en la Ciudad de México, Actores Sociales, Oportunidades Políticas y Esfera Pública, entre otros. Es que sí, uno tiene que también saber, ¿no? De dónde, quién nos va a platicar todo lo que vamos a ver. Muchísimas gracias y 15 minutos, ¿verdad? Va a ser a los 15 minutos, les paso Para otros 15. Para cerrar. No, para cerrar. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Desde ayer me le he pasado dando gracias porque la verdad es que es muy sugerente, atractivo, interesante el coloquio que organizó Patricia y lo que hemos tenido oportunidad de escuchar ha sido pues creo que muy, como alguien dijo, lo dijo Marcia hace rato, provocador de pensamiento y de ideas, y eso pues se agradece muchísimo. Bueno, siguiendo con el tema de hoy, que básicamente pues hoy nos toca más lo de ciudadanías y juventud, ¿no? Yo no voy a hablar precisamente de género, aunque esté por ahí también colado. Pero bueno, muy en sintonía con lo anterior, bueno, voy a también, como bien dijo José Manuel, yo posiciono nada más 2 o 3 cositas. Aquí se ha hablado mucho ayer, hasta el cansancio, de lo que es la ciudad neoliberal y todo eso, pero voy a situar 2 o 3 cosas de esto para ubicar de dónde me instalo yo para esta reflexión. Bueno, este punto de partida sería, bueno, las ciudades del siglo XXI como el locus de la concentración de capital, de población y de riqueza en el mundo contemporáneo, que están caracterizadas, entre otras cosas, por una urbanización fragmentada, segregada, polarizada, una fuerte competencia por el territorio y los recursos en el seno de un acceso desigual y asimétrico a estos. Y por tanto, pues es una generadora de intensas tensiones y conflictos. Es parte intrínseca a esta realidad. Es un espacio de convivencia, pero también de coexistencia y de confrontación permanente. Es decir, hay de todo aquí y lo hemos estado viendo estos días. Diríamos que las ciudades son espacios regulados principalmente hoy en día por las fuerzas del mercado y los intereses privados que exacerban la lógica orientada a mercantilizar el espacio, a aumentar la productividad y plusvalía urbanas, a hacer competitivas a las ciudades antes que otra cosa, a reducir el dominio de lo público, que ese es uno de los temas importantes, y en cambio agrandar el mercado. Esto convierte a la ciudad en un ámbito por naturaleza de disputa, ¿sí?, entre diversos actores y grupos sociales, donde existe un reclamo permanente por el territorio, los bienes, los recursos, el espacio público y también por otros ámbitos de lo público que serían los espacios de decisión, la orientación de las políticas y lo que tanto se mencionó ayer, el proyecto de ciudad. ¿De qué tipo de proyecto de ciudad estamos pensando? Las nuevas demandas con respecto a la ciudad, derivadas de lo que dije anteriormente, bueno, podemos decir que han hecho surgir nuevas y muy variadas formas de ciudadanía
que tienen precisamente en el lugar su principal foco de atención. Se apela en estos términos a la ciudadanía, no solo como membresía, protección legal y derechos universales, que es, bueno, lo que usualmente se conoce como ciudadanía formal liberal, sino también y principalmente como acceso efectivo a los derechos, entendidos estos como demandas y reclamos de los habitantes sobre el mundo real y tangible y sobre el espacio vivido. Esto es, como acceso a los recursos urbanos, al patrimonio, a la riqueza social y a la vida pública. En estos términos yo diría que, bueno, vamos a hablar aquí ya lo que hemos escuchado en la mesa anterior. Nos queda claro que es muy difícil hablar de quiénes son los jóvenes, ¿no? Sin embargo, ahora sí que sí existen y son una población diferenciada de muchas maneras. Entonces, si bien es muy difícil agruparlos en una categoría general, como mencionaron tanto Marce como José Manuel Valenzuela, es cierto que yo diría que hay, por un lado, son grupos de la población que generan prácticas, valores y sistemas, un sistema o varios sistemas simbólicos compartidos, que construyen maneras propias de existir en el escenario urbano, formas de apropiarse del tiempo y del espacio, distinguiéndose, y aquí sería la cuestión, ¿verdad?, del universo práctico y simbólico de otros grupos sociales y generacionales. Creo que estas dos cuestiones son importantes. Puede ser de la niñez, la adultez, los trabajadores, los vecinos u otro tipo, digamos, de referentes. Pensando en la complejización del término, lo que mencionaba José Manuel hace rato, pienso también que la cuestión de ser joven o de quiénes son los jóvenes pasa por el autorreconocimiento o autoadscripción, donde ciertos grupos de la población orientados en ciertas edades, cierta generación, se identifican y se distinguen de otros grupos de la misma. Así yo lo quisiera establecer, porque si no también queda con que entonces no podemos saber nunca de quién hablamos, si no quedan como grupos demasiado difusos. Yo así lo propongo a partir de lo que he escuchado y asumiendo que no soy especialista en el tema, ¿verdad? En este sentido, es importante distinguir, y aquí sí, bueno, hablo en general, pero mi referente fundamental desde luego es la Ciudad de México, por mi objeto histórico en los últimos años, pero también porque, bueno, es una manera de aterrizar de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí creo que cuando hablamos de jóvenes, quiero distinguir que estamos hablando de no aquellos, como también señaló bien José Manuel, como se han visto tradicionalmente como objetos de atención, destinatarios de políticas o depositarios de ciertos roles y siempre también generalmente portadores de problemas, ¿no? Todo lo cual los ubica más bien en una función siempre pasiva y conflictiva porque reciben lo que proviene de otras, o del gobierno o de otras visiones generacionales. Aquí me interesa destacar a los jóvenes más bien como sujetos de la política, como actores sociales con un papel activo y protagónico en la vida pública, que demandan y generan derechos y se asumen también como agentes de cambio. Ante los dramas, porque así los quiero llamar, porque ha sido muy claro todo lo que hemos escuchado en el día de ayer y hoy también, que se viven actualmente de muchas maneras en las ciudades contemporáneas, de la violencia, la inseguridad, la impunidad, el racismo, la desigualdad, la usurpación de lo público y también ahí diría de las identidades, ¿no? En términos de los jóvenes, yo pongo de relieve en este caso, sin desconocer todo lo otro y para nada trato ni minimizarlo ni omitirlo, sino en ese escenario me interesa poner como eje a los jóvenes como protagonistas de la vida urbana y como eje para la construcción de contrapesos, alternativas y formas de reapropiación de la ciudad. Y en este sentido, me parece sugerente, a partir también de todo lo que se ha dicho de estos dramas urbanos, cómo hay
agrupaciones juveniles que asumen el conflicto como provocador de acciones, gestor de iniciativas y generación también de capacidad de respuesta. En este sentido, también sería como un motivador de nuevas formas de agrupación, identificación de intereses comunes y generación también de cierto tipo de vínculos. Para esto elegí tres agrupaciones, colectivos, uno no son solo colectivos, son agrupaciones formales de jóvenes en la Ciudad de México, todos los cuales tienen ya un buen rato, no, ninguno de estos, bueno, había elegido 4, tengo que ser sincera, y el cuarto ya desapareció, ese fue demasiado efímero, pero elegí a esta que se llama, bueno, en primer lugar, Elige, que es una asociación civil, organización feminista, que básicamente se aboca a los derechos humanos en general y en particular a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Está inscrita en la intencionalidad de formar a los jóvenes y las jóvenes en el feminismo, promocionar organizaciones juveniles y contribuir desde estos ámbitos a la construcción de la democracia. Debo de decir aquí que curiosamente es una organización feminista donde hay hombres que se asumen como feministas, y eso también ya es interesante. Un segundo colectivo que elegí, que me llamó mucho la atención, lo conocí un poco antes de todas las gestiones de las movilizaciones de Ayotzinapa, que se llama Perspectivas Críticas, que es un colectivo estudiantil de raigambre universitaria, no solo de la UNAM, de distintas universidades, que se planteó y se agrupó en torno a la necesidad de repensar todo, ¿no? Y repensarlo críticamente, participar en los debates de la sociedad y problemas vigentes, y en el vínculo también con experiencias comunitarias territoriales, especialmente en colonias populares. Finalmente, un tercer colectivo que tiene un poco más de tiempo, que se llama Barrio Activo, es una organización juvenil de trabajo comunitario con jóvenes, ¿sí? Y que su propósito ha sido promover y generar actividades y proyectos destinados a dar alternativas también a los jóvenes. Son jóvenes que les interesa atender a jóvenes de colonias populares a través de prácticas de intervención en calles, plazas y barrios. La primera y el tercero son agrupaciones, sobre todo, bueno, hoy por hoy son agrupaciones formales, con figura jurídica y un conjunto, digamos, de reglamento interno y etcétera. El tercero empezó como un colectivo y fue con el paso del tiempo, digamos que transitando hacia una formalización. Y el intermedio, el de Perspectivas Críticas, se ha mantenido como un colectivo sin una forma articulada, con reglas así como muy rígidas y ese tipo de cuestiones. Lo menciono porque es parte, digamos, de lo que las caracteriza. Entonces, me interesaron estos tres porque los tres de distintas maneras están insertos en esta disputa y búsqueda de apropiación del espacio público urbano, en el cual buscan hacer efectiva su pertenencia a la ciudad a través de abrir espacios reales de inclusión y expresión, también de construcción de identidades y formas de pertenencia que sean propias, genuinas y tangibles, y que les brinden ámbitos de certeza. Finalmente diría también que ellos están insertos en la apropiación física y simbólica tanto del espacio como de los bienes públicos. En este sentido, los tres han definido, y obviamente aquí no puedo meter testimonios, pero estoy ahora sí que interpretándolos porque tengo su propia voz, ¿no? El interés por la disputa del espacio urbano y los sentidos que tiene, al menos en tres dimensiones. Una que definitivamente sí pasa por lo físico, lo espacial, los lugares, lo que podríamos llamar lisa y llanamente marcar territorio, ¿sí? A través de de prácticas y apropiación de espacios. Una segunda dimensión que tendría que ver con lo público político, ¿no? De establecer y propagandizar reglas, intervenir en las decisiones, los proyectos y la generación de alternativas, es decir, aquí también en la disputa por el poder en la ciudad. Y en la tercera sería una dimensión también del espacio público simbólico,
¿no? Donde está de por medio nuevos códigos, valores, imaginarios, que tienen que ver todo con la construcción de una esfera cultural, digamos, diferenciada. En función de lo anterior, una de las cosas que interesa y que tiene que ver con esto que yo mencionaba de qué son los jóvenes es precisamente poner de relieve sus intereses y necesidades como grupo específico dentro de la sociedad. Desde ahí, generar promoción y defensa de derechos y generar formas innovadoras de gestión y participación en la ciudad. También están inscritos en la construcción de alternativas, incluso de formas de vida, de convivencia, de trabajo, de organización, de sobrevivencia, de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todo esto están atravesados por algo que les es muy importante a los tres, que es la elaboración de un discurso propio con respecto a temas públicos que incluso pues, son de orden general, no son propios de los jóvenes, como puede ser el feminismo, la política social, el trabajo, la violencia, la inseguridad. Manifiesta en su agrupación, en su haberse conformado como tales, una preocupación por transformar el modo de vida vigente, o sea, muy claramente asumido, un interés por participar en la definición del proyecto de ciudad y, como mencionan sobre todo los de Barrio Activo, el poner el granito de arena ante el monstruo de lo que amenaza el entorno, ¿no? Otra vez la violencia, la inseguridad, la drogadicción, todos estos fenómenos de los que se ha venido hablando mucho desde ayer. Entonces, se busca la necesidad de intervenir en la orientación de políticas desde la propia voz. Esto es muy importante, o sea, que entrar a la pelea por la educación pública, por el espacio público y por la sexualidad desde la experiencia propia, ¿sí? Sin embargo, también es en este espacio de la política donde interesa participar e interpelar y coordinarse o de manera horizontal con sus pares en los mismos temas de otras generaciones. Hay una manifestación muy clara, sobre todo en los jóvenes de perspectivas críticas, por la disputa por el espacio de la política y de cómo entender a la política, ¿no? Tomar distancia y diferenciarse de la política tradicional, lo que se mencionaba hace rato, lo decía José Manuel, de las modalidades de intervención y organización de la política, es decir, de las formas de hacer política y de constituirse en actores tales como partidos, sindicatos, institucionalidad. Está muy claramente diferenciados de todo eso. Y hacer un énfasis en dotar a la política y a los derechos de nuevos sentidos y nuevos contenidos. Aquí menciono algunas de las cosas que ellos podrían hablar de esto que llamamos los nuevos sentidos, nuevos contenidos. Pensaríamos, por ejemplo, que cuando se habla de empoderamiento, es lo que mencionaba hace rato, sería como el protagonismo de las y los jóvenes en condiciones de igualdad y equidad entre pares con otros actores y actores políticos que se asumen como profesionales, técnicos o especializados. También otras formas de hacer política que fueron, muy conocidas, las vimos mucho promocionadas a partir del Yo Soy 132, a partir de no reconocimiento de liderazgos centralizados, de vocerías, de organizaciones horizontales, de un rechazo a la que es la idea de la profesionalización de la política y más bien asumir la política como las prácticas de agrupaciones, colectivos y ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿sí? También, y esto es muy importante, la asunción de nuevas narrativas que la expresan, por ejemplo, contra todos los ismos que se conocen hoy en día. El machismo, el sexismo, el marxismo, contra las ortodoxias y las iglesias políticas. Esto es algo que destacan mucho. Importa mucho también en esta misma idea generar un nuevo lenguaje y un nuevo discurso en esto de buscar la transformación del entorno y la intervención en lo público a partir de un lenguaje que distingue, que no es el lenguaje ni de la revolución, ni del cambio radical, ni del socialismo, ni de la toma del poder, sino el de la inclusión, la identidad, la pertenencia, la participación en lo
en lo próximo y en el entorno inmediato, y en algo que ellos mencionan como el generar espacios de tregua, que a mí me parece como muy sintomático después de todo lo que hemos oído aquí, ¿no? En esto interviene también una estética distinta, que apela a lenguajes y medios de expresión distintos como el propio arte, el graffiti, la expresión corporal, la animación, la poesía, la comunicación. Y formas de inserción en la comunidad que son a través del deporte, el juego, el arte, el placer y la cultura, y dinámicas que generen más bien, antes que otra cosa, encuentro, convivencia y fortalecimiento de datos, de lazos, ¿no? Ante la incertidumbre por el futuro, asumen también, sin embargo, que esto no son solamente aspiraciones y demandas en abstracto, sino que hay que entrarle al reto de la capacitación, por ejemplo, para el empleo, para fortalecer la intervención comunitaria, los vínculos y la generación de redes de apoyo, ¿no? Se generan nuevos valores como la identidad juvenil, la búsqueda del cambio en el sentido que antes mencioné, la equidad de género, pero también la generacional y social, la búsqueda y construcción, me llamó la atención, de un hogar, como el de ser familia, a partir de la conexión de juventud, y la solidaridad como un compromiso claro con el otro y los otros. Ya voy a acabar. En esto influye mucho y es interesante en los tres que no estamos hablando solo de discursos manifiestos, ¿no? Y como decía hace rato, de aspiraciones, sino que hay en los tres casos, en sus distintas modalidades, una asunción de un compromiso con capacitarse y profesionalizarse en las materias que ellos mismos han asumido, ¿no? A través de información, de aprendizaje normativo, de actualización en el estado actual de la realidad del país. También en aprendizaje de metodologías de intervención comunitaria, diseño y coordinación de proyectos, cursos de capacitación, articulación con otras agrupaciones y movimientos afines, es la idea de construir redes con actores que estén en temáticas semejantes, y en este sentido también es muy interesante en los tres, es abrir la perspectiva de largo plazo, es decir, no de ser efímeros y transitar temporalmente de una manera coyuntural ante ciertas problemáticas. Aquí me quedé sin esta última lámina porque no sabía cómo terminarlo, y gracias a José Manuel Valenzuela lo voy a terminar con dos citas, que creo que una es tuya y otra es de las pancartas que pusiste, pero que me parece que resumirían la intencionalidad que yo quiero recuperar con estos casos. Uno, que creo que esa es la tuya que dijiste, son soles que iluminan otros caminos. Me parece muy importante ponerlos de relieve ante, digamos, insisto, la dramatiquísima situación que se vive en las ciudades, por todo lo ya mencionado. Y también, esto es sacado de una de las pancartas y que es, digamos, yo también siento que es el espíritu de los y las jóvenes que se organizan y tratan de intervenir de alguna manera, que dice: ya me cansé del miedo. Es decir, con esto me gustaría terminar, porque creo que también vale la pena poner de relieve, como también lo señaló José Manuel al final, lo que se hace para hacer frente a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Perdón por la presión del tiempo. Vamos a continuar con la segunda ponencia, Espacio Público y Violencia, algunas notas de aproximación. Y aprovecho para dar un aviso. Nos dicen que una camioneta Duster Café tiene una ventana abierta. Entonces, si hay alguien de aquí que sea dueño, por favor. Y bueno, pues mientras iniciamos con esta segunda ponencia, les presento a Fabián González Luna. Es profesor asociado de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Geografía en la UNAM. Tutor en el posgrado de Geografía y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1.
Doctor en Geografía, maestro en Estudios Políticos y Sociales, es licenciado en Geografía, todos obtenidos en la UNAM. Sus principales líneas de investigación son Geografía Política y Geopolítica, Desarrollo Geográfico Desigual, Espacialización de la Violencia, Procesos Culturales y Hegemonía Espacial y Reconfiguración de los Espacios Urbanos y Rurales. Es coordinador del Seminario Espacialidad, Dominación y Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues adelante, Fabián, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a todos la asistencia y por supuesto a la doctora Patricia Ramírez Curi por la invitación a este tipo de eventos. Ayer yo no tuve la oportunidad de venir físicamente, pero lo estuve siguiendo por la transmisión, lo cual también se agradece que haya esas nuevas posibilidades. A veces es difícil venir para acá, pero con la transmisión se puede seguir todo el evento. Y también me interesa destacar, antes de comenzar, con lo que son algunas ideas, algunas reflexiones que hemos estado trabajando en dos ámbitos, por decirlo de alguna manera. Uno tiene que ver con el propio proyecto que coordinan la doctora Patricia Ramírez Curi, la doctora Lucía Álvarez y la doctora Carmen Valverde, en el cual hemos estado trabajando la idea de la ciudad neoliberal y cómo se concretiza en ciertas prácticas. Entonces, bueno, ahí tenemos una línea de trabajo y ya está en lo personal, la he vinculado con otro trabajo que venimos haciendo con otros compañeros, tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como de Ciencias Políticas, dentro del seminario permanente sobre espacialidad, dominación y violencia, donde hemos querido trabajar cómo podemos pensar la espacialidad de estos procesos. Nos hemos acercado para esto fundamentalmente a autores de la teoría social crítica, a algunos filósofos, y con esto aprovecho para disculparme porque todavía de mi manejo de los filósofos es precario. Mi formación es de geógrafo y los filósofos me cuestan todavía mucho trabajo. Entonces, mucho de esto que les quiero poner a la mesa, como algunos de los elementos que hemos estado discutiendo, tienen que ver con propuestas de Marcuse, de Sánchez Vázquez, de Bolívar Echeverría, de Zizek, Gili, que no es filósofo, historiador o sociólogo, no sé cómo lo quieran definir, tratando de combinar una noción que nos permita discutir esta idea de los espacios, de la violencia en los espacios. Entonces, bueno, dicho esto, yo no voy a hablar de jóvenes, no voy a hablar de género, no voy a hablar, voy a hablar poquito inclusive de espacio público. Es sobre todo algunos elementos que nos permitan entender qué tipo de apuesta queremos hacer en términos conceptuales sobre el acercamiento a los espacios y sobre todo a la espacialización de la violencia, ¿sí? Y son dos ideas a las cuales quiero llegar hacia el final, son dos ideas que quiero poner aquí un poco a la mesa en esta discusión, y una será la de los espacios homogéneos vacíos y otra los espacios de negatividad o espacios negativos. Ahorita les comento de estas dos ideas. Primero yo quisiera comentarles que yo me acerqué al tema, en lo personal, al tema de la violencia a partir del miedo, a partir de la idea del miedo, en un proyecto de investigación que iba a ser mi tesis doctoral. Lo que formulaba era justamente cómo el miedo estaba modificando las formas de apropiación y uso de los espacios públicos. En ese momento, ya hace muchos años, coincidió con los granadazos que hubo en la plaza de Morelia en la noche del 15 al 16 de septiembre, y una serie de manifestaciones que empezaron a comentarme algunos colegas, compañeros, amigos que vivían en Morelia, vinculados con la universidad, y cómo empezaron a ellos a manifestar ciertos cambios en la forma en la cual se estaba viviendo la vida pública en Morelia. Esto también coincidió con un pequeño curso que vino a dar un profesor, un geógrafo brasileño de Río de Janeiro, Marcelo López de Souza, que justamente acaba de publicar un libro que se llama Fobópolis. Creo que no se ha traducido al español, es medio complicado de conseguir aquí en México, ahora con Amazon es mucho más fácil. Y en este libro de Fobópolis lo que él decía es que tenemos ciertas ciudades en el mundo, y en especial en América Latina, en la cual el miedo se está convirtiendo en el principal elemento de gestión y articulación. Y hablaba de las fobópolis en dos sentidos. Por un lado, el miedo en forma de administración de la vida pública en términos Foucaultianos de gubernamentalidad, es decir, cómo el miedo se instrumentaliza para generar ciertos procesos
tanto económicos como sociales, y por otro lado, como también en la experiencia personal, en la experiencia de la ciudad, en la experiencia de cómo, de nuestras prácticas cotidianas en la ciudad, el miedo se estaba constituyendo como uno de los principales elementos en la toma de decisiones. ¿Sí? Ahora señalaba Lucía esta idea que se recupera también de la mesa anterior sobre ya basta del miedo, ya basta de vivir con miedo. Marcelo justamente lo que señalaba es cómo esto va más allá de una cuestión de percepción y justamente va articulando y va estructurando la parte de las ciudades. Entonces, con esta perspectiva, entonces me empecé a acercar a la discusión del miedo de la ciudad y me encontré evidentemente con el tema de la violencia y la necesidad de discutir la violencia. Por supuesto, como ustedes han visto, hay un montón de formas, hay distintas perspectivas teórico-metodológicas de acercarse a la violencia desde muy variadas posiciones, con muy variadas consecuencias, y aquí es donde digamos, entra esta perspectiva desarrollada de la teoría social crítica, que lo que busca sobre todo es decir, vamos a pensar vamos a pensar la violencia como una mediación y no como una finalidad, ¿sí? Esto se vuelve muy importante porque entonces lo que nos presenta es que vamos a tener muchas expresiones de la violencia, pero la violencia es esos mecanismos, esos instrumentos que se utilizan para lograr algo, ¿sí? Entonces, esto nos vincula directamente con toda una reflexión sobre el poder, una reflexión sobre la dominación, sobre la subordinación, y tenemos entonces la violencia como una mediación que busca lograr ciertos fines. Y en acercamientos a estas formas de la violencia, Zizek propone pensar la violencia en 3 dimensiones, o dice, la violencia tiene 3 dimensiones. Una que él va a llamar subjetiva, que otros autores también colocan como directa, que es la más común, la más cotidiana, relacionada con la criminalidad, con todas estas formas de vejación, de abuso, sea físico y psicológico. Es la violencia visible, dice Zizek, la que vemos cotidianamente, a la que le tenemos miedo, la que nos genera miedo, pero dice que esta violencia subjetiva o directa está sostenida en otro tipo de violencia que para él llamará estructural u objetiva. Y esta violencia estructural objetiva será la que consideramos normal, la situación normal, la de cero violencia. Y dice, esta situación de cero violencia está constituida sobre una forma de despojo, sobre una forma de alteración de los cuerpos y del cuerpo social que hemos normalizado, que vemos como natural, pero que no deja de ser una mediación para subordinar, ¿sí? Y aquí, y la tercera dimensión, que en realidad es una derivación de esta violencia estructural, será la que él llama como violencia simbólica, que tendrá que ver con todas estas formas en las cuales representamos. De repente, en el propio seguimiento de Zizek, esta puede ser considerado como la misma violencia estructural, una en su manifestación material y otra en su manifestación simbólica de representación, que al final de cuentas son lo mismo, vienen junto con pegado, no podemos pensar una sin la otra. Y esto lo que nos permite entonces es pensar en esa serie de procesos que dominan o que están en la vida cotidiana y que van marcando cómo nos organizamos. Para Sánchez Vázquez, esto lo va a meter en violencia y praxis. Él explica cómo en la praxis social hay un ejercicio de violentar los cuerpos de los otros con la intención de lograr algo. Y él lo que dice es, Sánchez Vázquez dice, a ver, la violencia no es el uso de la fuerza, es la intención que se le da al uso de la fuerza. Es decir, la fuerza es una parte de la violencia. Inclusive dice Sánchez Vázquez, la fuerza puede ser en acto o potencia. Y aunque no se dé como acto, sino que esté en potencia, esté potencialmente lista para ejercerse, ya está el acto de violencia, porque la violencia estará en la intención, en qué es lo que se busca. Y aquí hay algo que me parece fundamental que explica Sánchez Vázquez para seguir en esto, y dice, la violencia no tiene como finalidad el cuerpo individual de las personas. Este cuerpo individual de las personas es el instrumento para alterar la corporalidad social. Esto implica que entonces vivimos como personas, como sujetos, 2 procesos de violencia. Va con un pequeño ejemplo. Sánchez Vázquez lo que dice es, cuando se tortura a alguien, la intención no es romperle el brazo, es alterar una legalidad social, aunque para alterar esa legalidad social haya que romperle el brazo.
Entonces, el sujeto que es torturado recibe este doble proceso de violencia, ¿sí? Porque es parte de esa corporalidad social que es alterada y también está recibiendo en el cuerpo individual como mecanismo de esa violencia. Esto lo que nos permite diferenciar metodológicamente es los mecanismos de violencia se quieren separar de los fines a los cuales quieren llegar. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los 43 desaparecidos, los normalistas, no únicamente es la violencia que se haya ejercido sobre estos 43 estudiantes, sino es lo que se ejerce en el conjunto de la sociedad y cómo se va lastimando esa corporalidad social, ¿sí? Para Sánchez Vázquez esta será la violencia objetiva, la violencia estructural en la praxis social, y lo que dirá es vivimos bajo formas de violencia aunque no las reconozcamos. Y aquí va a entrar una contradicción que va a ser fundamental en el estudio de estas perspectivas, que será la contradicción capital-vida. Lo que van a empezar a decir estos autores y van a empezar a desarrollar es que fundamentalmente lo que tenemos es una contradicción entre los elementos y los recursos para ejercer una vida plena, para cuidar la vida. Dicen, la vida es frágil y hay que cuidarla, y sin embargo, lo que buscan formas de acumulación es subordinar esas formas de cuidado de la vida en función de una ganancia. ¿Sí? Es una idea muy básica, es una idea muy simple, pero que a mí me parece muy potente para explicar un montón de procesos. Lo que nos están diciendo es, la vida es frágil, hay que cuidar la vida. Ayer oía en la magistral toda esta discusión sobre el cuidado de la vida, que me pareció maravilloso y muy importante. La vida necesita de ciertos recursos materiales y simbólicos para darse, porque no hablamos únicamente de la vida en términos biológicos, sino de la vida en términos sociales. Es decir, que requiere de una serie de elementos y genera una serie de elementos. Hay una generación amplia de riqueza social en esos términos, y esa generación de vida está cada vez más puesta en entredicho en función de generar ganancias. ¿Sí? Esa sería la contradicción básica entre capital y la vida que plantean. Amaya Pérez es una estudiosa de estos temas, de justamente cómo podemos pensar que en el cuidado de la vida necesitamos entonces ver esas formas de violencia. Con esto, voy a ir un poquito más rápido porque me estoy tardando mucho y no va a llegar a lo que quería. La idea entonces sería pensar cómo podemos pensar la especialización de la violencia y de la violencia urbana. Aquí una primera nota que se deriva de esto. Evidentemente, cuando hablamos de violencia urbana no estamos hablando de la violencia que se da en las ciudades, como una distinción únicamente de escenario. ¿Sí? Aquí hay también una distinción sobre mucha tradición de la geografía de la criminalidad, donde lo que ha querido hacer es localizar los distintos actos de violencia directa en distintas zonas, para decir aquí es más violento y aquí es menos violento. Lo que ha planteado o lo que queremos plantear con esta reflexión, recuperando esos autores, no es que sea nuestro, sino en la recuperación de estos autores y esta discusión, es que pensamos entonces qué tipo de procesos urbanos están haciendo que el cuidado de la vida quede subordinado a las necesidades de acumulación. Esa es la idea fundamental. Entonces, cuando hablamos de violencia urbana, no hablamos de la violencia en las ciudades en sí, hablamos de esos procesos urbanos que ponen en cuestionamiento, que ponen en peligro el cuidado de la vida en su dimensión más amplia y de mayor abanico de recursos. Entonces, lo que empezamos a ver es que la ciudad y la neoliberalización de la ciudad lo que está implicando es justamente eso, está colocando en entredicho la posibilidad de la reproducción social en favor de formas de acumulación, en formas de obtención de recursos. Bueno, con esta idea básica, repito, muy básica de la violencia que aquí les platico, en marzo vino una geógrafa feminista bastante importante llamada Melissa Wright, que trabaja en la Universidad de Penn State, y en esta plática que nos dio explicaba un esquema para entender un esquema que ella planteaba para entender la cuestión de las desapariciones. Y ella decía, por un lado tenemos la desaparición empírica, es decir, cuando los sujetos son extraídos y son desaparecidos.
Pero esto tiene que venir acompañado, y perdón, esto tiene que venir es que no muevo las manos, no me siento cómodo. Esto tiene que venir acompañado de una desaparición empírica, es decir, cómo desaparecemos conceptualmente en la forma del nombrarlos y cómo se universalizan. Por ejemplo, ya no se habla de nombres, se habla de estudiantes, o se habla de mujeres en general. ¿Sí me explico con ello? Entonces, lo que decía Melissa es, la desaparición empírica viene acompañada de una desaparición epistemológica que lleva a una desaparición ontológica. Ese es el esquema que proponía Melissa para entender todos los procesos de desaparición. Ella, sobre todo, lo había estudiado para Ciudad Juárez. Ella estudió mucho la parte de la frontera y entonces decía cómo operaba este esquema. Con ese esquema y con esta propuesta, repito, de entendimiento de una violencia estructural, no porque la directa no nos parezca importante ni relevante, ni mucho menos, simplemente porque queremos acercarnos a esa discusión, entonces lo que podemos pensar es que la violencia se espacializa cuando el espacio como recurso de vida, aquí por supuesto hay toda una tradición de pensar el espacio como una producción social y como una necesidad vital en la reproducción, no únicamente en la producción de riqueza, sino en la reproducción social. Entonces, cuando ese espacio de reproducción social es desplazado por el espacio productivo, es decir, por las necesidades de acumulación, ya sea por despojo, acumulación ampliada o por formas de renta, se combina con un desplazamiento en la representación, es decir, se simbolizan, se subjetivizan esos espacios de producción como los válidos, como los importantes, inclusive como los seguros en nombre de esta acumulación, es cuando lo que opera es un borrado espacial. Hay un vaciado, hay un borrado de esos elementos espaciales que permiten el cuidado de la vida y por lo tanto la reproducción de la vida. Ya esta idea, recuperando, aquí todavía tengo muchas lagunas, la propuesta de Chatterjee sobre los tiempos vacíos homogéneos del capital, recuperando esa idea, está esto de los espacios homogéneos vacíos. Es decir, son espacios que en este borrado del cuidado de la vida, de los elementos y recursos del cuidado de la vida, que nosotros apostamos para conceptualizar como violentos, como la espacialización de la violencia, se homogeneizan, se ven iguales, funcionan igual, porque funcionan igual en términos de subordinación de la vida. Y por eso están vaciados de ese contenido de vida y de cuidado de la vida. Y estos espacios homogéneos vacíos no es la finalidad, es cómo se expresa un proceso, una mediación que tiene como finalidad, ahora sí, dos elementos que nos parecen fundamentales. La valorización, esto que les decía, la obtención de ganancia por tres mecanismos, los tres mecanismos fundamentales que podríamos platicar: acumulación ampliada, acumulación por despojo y formas de renta, de distintas formas de renta, y por supuesto también como un dispositivo de regulación, ¿sí? Aquí sí retomamos también la propuesta de Foucault, regulación entendiendo como una combinación entre vigilancia, disciplinamiento y ordenación de la vida, ¿sí? Incluye estas tres, va sumando estas tres, y los espacios públicos, lo que quisiéramos ver como apuesta, sería el paso que tendríamos que estar dando, es justamente pensar cómo cada vez en la neoliberalización de las ciudades, los espacios públicos se constituyen como espacios homogéneos vacíos, es decir, que imposibilitan o anulan o dificultan el cuidado de la vida y por lo tanto la reproducción social en su amplitud y en su abundancia concreta en función de una valorización y una forma de control. Por supuesto que esto no se trata de se va expresando de distintas maneras. Entonces, algunos elementos que estamos tratando de involucrar es discursos del miedo, los acercamientos, control, disciplinamiento. Bueno, ahí hay algunos elementos que estamos metiendo en estas formas en las cuales estos espacios homogéneos vacíos se expresan. Y otro elemento fundamental es que, como se ha mencionado, pues esto no es un proceso unidireccional ni total. Hay formas de resistencia, hay formas en las cuales se busca construir y recuperar estos elementos que permiten, estos elementos materiales y simbólicos que permiten el cuidado de la vida. Y aquí retomamos en el seminario la idea de Marcuse sobre la negatividad en términos de negar la unidimensional del capital
para justamente plantear otras posibilidades, otras formas de construcción en el cual el cuidado de la vida y la vida en sí, la vida social, esté en el centro del interés, en el centro de la finalidad y no su subordinación a favor de la acumulación, ¿sí? De ahí recuperamos esta idea de los espacios negativos, entonces serían espacios en el cual la espacialidad está orientada hacia la reproducción, repito, de la vida. Y por último, y con esto finalizo, aquí es muy interesante tratar de empezar a discutir esta idea del hacer común. El espacio como el hacer común en términos de en el común, en la interrelación, es que podemos cuidar la vida, ¿sí? Y entonces, ¿qué tanto la idea de espacio público con la idea de lo público como estatal se está oponiendo a la idea de la construcción del espacio común? Eso, repito, son apenas ideas que estamos lanzando un poco para discutir estas formas, es decir, ¿podemos encontrar una contradicción entre espacios públicos y espacios comunes? Sí, ¿cómo se están instrumentalizando esos espacios públicos como subordinación del espacio común o no? ¿O podemos encontrar espacios públicos que realicen esta forma de espacios comunes? Y disculpen que me faltaron varios elementos que tenía apuntados, pero para variar el tiempo me ganó. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bien. Gracias por ir respetando el tiempo para tener un espacio amplio para las preguntas, y ahí seguramente van a poder ampliar más lo que queda pendiente. Vamos a dar paso a la tercera ponencia. ¿Quién violenta a quién? Jóvenes y espacio público en unidades habitacionales populares. Nos presenta Marcela Meneses. Marcela es investigadora asociada C de tiempo completo, aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades aquí en la UNAM, y ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desarrolla los temas de investigación, acción colectiva y movimientos sociales, jóvenes y conflictos urbanos. Adelante, Marcela, gracias. Gracias, Yutzil. Pati, nuevamente gracias por la invitación, siempre es un gusto, y compartir con todos ustedes desde ayer. Todas las ponencias han sido, de verdad, lo digo sinceramente, muy interesantes. Y gracias a quienes asistieron a escucharnos y a compartir más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora nos vamos a ir algo de lo abstracto de Fabián a lo concreto de un caso particular. Les cuento, esto obedece a una investigación más amplia que estoy desarrollando, cuyo título es, lo que intento plantear es que la violencia funge también como un mecanismo de resolución de conflictos cotidianos en ciertos entornos urbano-populares. Y en ese sentido, estoy tratando de recuperar el estudio de las unidades habitacionales en México y en la Ciudad de México en particular. A través de un rastreo sobre el tema, he podido constatar que las unidades habitacionales se estudiaron entre los 70s y los 80s con mucho ahínco, y después empezó la construcción de los conjuntos urbanos en las periferias de la ciudad, estos conjuntos de ARA, ¿no? De casas ARA y demás, y entonces el interés de los investigadores, de las investigadoras, porque además son en su mayoría mujeres las que investigaron unidades habitacionales, el interés se desplazó ya al estudio de los conjuntos habitacionales en las periferias, y se relegó el interés sobre las unidades habitacionales en la Ciudad de México. Entonces, finalmente llevamos más de medio siglo habitando, ¿no? Y con una presencia importante de unidades habitacionales en la ciudad. Ha habido una serie de transformaciones de las cuales me parece que no se ha dado cuenta, no hemos dado cuenta, y una de mis apuestas es recolocar este espacio en la agenda de investigación.
el argumento central de mi ponencia es mostrar que en la disputa por un espacio público en particular, que ahora les contaré cuál es, el espacio público idealmente concebido como abierto, accesible, de uso común y dispuesto para todos, en realidad lo que ocurre es que se expresan una serie de tensiones y contradicciones mediadas por la violencia producida y reproducida por diversos actores que apelan a su derecho de acceso, uso y disfrute de ese espacio público, en tanto este mismo derecho se les niegue a otros que apelan al mismo. Todo en el marco de la ausencia estatal. Ahora les iré explicando a qué me refiero con este objetivo. Les quiero compartir cuál es mi punto de partida o cómo concibo la violencia. Como decía Fabián, pues digamos, es un concepto polisémico, bastante tratado, maltratado y abusado también, ¿no? Cuando todo es violencia, después termina siendo nada. Y en mi caso lo estoy tratando de identificar como un elemento de la socialización, un elemento más de socialización que constituye subjetividades, que conforma relaciones sociales y humanas, y que sirve también como un elemento de cohesión y de convivencia colectiva. En algunos casos, validada y legitimada socialmente por la comunidad de pertenencia. Es decir, más que entenderlo como un cáncer social que hay que erradicar o como un elemento ajeno que viene y se instala entre los sujetos, lo que estoy tratando de mostrar, siguiendo las propuestas de Bourgois, de Aullero y de varios investigadores que lo han trabajado desde esta dimensión, es que la violencia es un elemento más de socialización que practicamos, que conocemos, que reconocemos, ¿no? Que producimos y reproducimos todos en ciertos momentos y espacios, y que finalmente también se va transfiriendo, se va mostrando, se va enseñando a las generaciones venideras como un elemento de socialización válido cuando no, digamos, cuando las condiciones así lo permiten, ¿no? Cuando las condiciones así lo ameritan, y en el marco del estudio de las ciudades también en relación con el Estado y con las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, nada más para darles un panorama general de cuál es mi espacio de investigación, me refiero a las unidades habitacionales en la Ciudad de México, cuya historia se remonta a mediados del siglo XX. En 1949 se construyó la primera unidad habitacional en la ciudad, que todavía existe en la Colonia del Valle, que es el multifamiliar Miguel Alemán. Acá está la imagen. Aparece en películas, una unidad emblemática, ¿no? Y ha sido bastante estudiada, sobre todo por Yolanda de Garay, me parece, sí, Yolanda de Garay. Graciela de Garay, perdón. Y bueno, esa fue la primera unidad que persiste. Y el arquitecto de esta unidad, el creador, cuyo nombre es Mario Pani, inspirado en los proyectos arquitectónicos franceses del siglo XX, ¿no? Donde se apelaba, digamos, a espacios abiertos, accesibles, con luz natural, que tuvieran todos los servicios a la mano, y que además concentraran a la población que estaba dispersa en las ciudades en espacios muy limitados, muy acotados, muy específicos. Este proyecto se fue reproduciendo en la ciudad a lo largo de 3 décadas, ¿no? Los 50, los 60 y los 70. Este mismo arquitecto construyó la unidad Juárez, que está en la colonia Roma, que fue una de las más afectadas por el sismo del 85, y Tlatelolco también, ¿no? Obedecía también a un proceso de urbanización y de modernización de la ciudad, en donde, si ustedes recuerdan, en la década de los 30, los 40, tuvimos una fuerte migración de los estados hacia la ciudad y se asentó y se concentró una enorme cantidad de población, ¿no? En dos décadas se triplicó la cantidad de población en la Ciudad de México, y lo que hacía esta población, que por supuesto demandaba una serie de servicios y de derechos, era hacerse de
una vivienda por medio de la autoconstrucción, autoconstrucciones irregulares en zonas no habilitadas para la construcción de vivienda. Entonces, uno de los proyectos del México moderno, ¿no? Y de esta ciudad que tenía que responder a todos los criterios de modernización urbana, fue justamente construir unidades habitacionales para atraer a toda esa población que estaba dispersa por la ciudad en viviendas irregulares a zonas limitadas, específicas, principalmente del centro, de los centros urbanos y en este caso del centro de la ciudad. Y además dotarle de una autoconcepción, ¿no? De sí mismos, de haber logrado asentarse en la ciudad, de haberse hecho de un patrimonio propio, de una vivienda propia. Esto se lograba además por medio de créditos de vivienda, créditos públicos, por medio del Fobiste, del Infonavit, que eran otorgados principalmente a trabajadores del Estado. Entonces, imagínense esta cantidad de población de origen campesino, rural o indígena que llegaba a la ciudad, lograba asentarse y lograba hacerse de una vivienda con todos los servicios, con toda la infraestructura para poder utilizar la ciudad, pues era un gran logro, digamos, la autoconcepción de esta población era de haber logrado hacer ciudad, ¿no? Y asentarse en la ciudad. Por ejemplo, vean este documento lo encontré en el archivo de la Ciudad de México, ¿no? Y retrata así 12,472 habitaciones populares puso el Departamento del Distrito Federal al servicio del pueblo. O sea, era un proyecto de Estado, pues, ¿no? Modernizar la ciudad y dotar de derechos como la vivienda a la población que inevitablemente se iba asentando aquí. Así fue de los 50 a los 80, pero hablando de ciudad neoliberal y de la inserción del neoliberalismo en México, no podemos borrar de la historia, digamos, la fuerte crisis económica de 1982, que se expresó en una serie de transformaciones en la vida de las personas, no solo en términos económicos, sino en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Para el caso de la vivienda, lo que ocurrió fue un reajuste en la distribución de los fondos públicos destinados para la dotación de vivienda y sobre todo para la administración y la gestión de la vivienda social. Y en el caso particular de las unidades habitacionales que eran administradas y gestionadas por el propio Estado, ¿no? Y por los propios organismos estatales, lo que ocurrió fue un desentendimiento y un abandono total del Estado de esa tarea que venía cumpliendo durante 3 décadas, ¿sí? Entonces, si desde los 50 que se fundaron las unidades, el Estado administraba, mandaba servicios, por ejemplo, de limpieza, de poda, de pintura, ¿no? Los servicios básicos, los servicios urbanos, a partir del año 82 y en el 83 en particular, abandona esa responsabilidad y entonces les dice a los habitantes, a partir de este momento ustedes se van a hacer cargo de esa tarea de administración y de gestión de sus propias viviendas, pero sin haberlos formado previamente, o sea, de un día para otro, ¿no? Sin un proceso de formación, de capacitación, ni de acompañamiento cercano para cumplir con dichas tareas, ¿no? Entonces, es en este caso evidente y no quisiera dejar de lado el papel del Estado en la configuración del contexto que a continuación les quiero mostrar y problematizar. Un abandono de la gestión y de la administración. En términos de servicios, digamos, hay que contratar entonces o ponerse de acuerdo de manera individual o entre vecinos con la delegación para que puedan hacer los servicios, ¿no? De limpieza, los servicios básicos. Pero en términos de seguridad hay un elemento importante que es que la presencia de la seguridad pública se ve, por supuesto, disminuida en estas unidades habitacionales. Y que se ha traducido en una serie de problemáticas que ahora les mostraré. Y por otro lado, les decía yo, también hay un abandono de la academia, ¿no? Del estudio, del interés por ver qué está ocurriendo o qué ha ocurrido desde entonces en las unidades habitacionales, o sea, desde los 80 para acá, que no es cosa menor, ¿no? 30 años
30 años han pasado, la población ahí persiste. En las unidades habitacionales habita la tercera parte de la población de la Ciudad de México, no es cualquier cosa. Y en términos de gestión, se refleja también un desinterés y un abandono total en la Constitución, en la nueva Constitución, o la primera Constitución más bien de la Ciudad de México, en donde no aparece una sola vez, no se apela a las unidades habitacionales, es impresionante. Azuela dice permanentemente, aparece 70 veces pueblos originarios, 70 veces a lo largo de la Constitución, unidades habitacionales ni una vez, ¿no? Y todo esto, todo este abandono institucional, ¿no?, del andamiaje institucional, lo que ha generado es una serie de problemáticas por la gestión y administración de los espacios, pero además por la responsabilidad y la apropiación de esos espacios, es decir, a quién pertenecen los espacios comunes. Las unidades habitacionales responden a la ley de propiedad en condominio, que lo que plantea a grandes rasgos es que la vivienda de adentro, de la puerta hacia adentro, es de propiedad privada, ¿no?, de propiedad particular, pero de la puerta hacia afuera son espacios comunes que responden o que pertenecen a todos. ¿Quiénes son esos todos en la práctica cotidiana? ¿Sí? Es decir, ¿a quién pertenece el pasillo? ¿A quién pertenecen las escaleras, los jardines? ¿Quién limpia? ¿Quién lo pinta? ¿Quién lo protege, ¿no?, de usos abusivos o de apropiaciones abusivas? Es un dilema permanente que genera una serie de conflictos cotidianos que devienen en graves problemáticas de violencia, ¿no? Y lo que se impone o se ha impuesto en estos espacios es el orden predatorio que identifican Emilio Duo y Angela Giglia, donde se van apropiando de manera abusiva de estos espacios que deberían de ser de uso común, ¿no? Los vecinos entonces van enrejando un jardín, poniendo, por ejemplo, burros para apartar lugares de estacionamiento, ¿no? Y entonces así por asegurarse de un lugar para su auto. Y bueno, nada más a grandes rasgos decirles que esto no pasa en todas las unidades, sino lo que veo es que en particular obedece a una lógica que se impone en las unidades habitacionales populares, es decir, entre la población con menos ingresos, que además carece de relaciones con actores políticos importantes. Entonces, bueno, lo que se va, a diferencia de las unidades clase medieras, ¿no?, que así le llamo, como Torres de Chimalistac, como Villa Olímpica, en donde los propios habitantes pagan por seguridad privada, ¿no? Entonces, en las puertas, en las entradas están los accesos y te piden registro, a ver a dónde vas, ¿no? Porque en las unidades populares no pasa eso. Entonces, bueno, esta es una lógica cotidiana en una unidad habitacional popular, ¿no? Como verán, ahí está los árboles que se han caído por dentro de las rejas, la basura, la autoconstrucción, ¿no?, de la vivienda en donde se van expandiendo y de quién es ese espacio, ¿no? Por ejemplo, Torres de Chimalista con la pluma de acceso, ¿no? En particular me refiero a lo que ocurre en una unidad habitacional popular. No voy a decir nombres porque no me interesa etiquetar ni estigmatizar la unidad. Estas son las características generales. Fue fundada en 1973, está ubicada al norte de la ciudad, en Gustavo Amadero, en colindancia con el Estado de México. Hasta el 2010 contaba con 11,000 habitantes, habrá que ver cuántos hay ahora, pero al parecer va disminuido la población. Y cuenta, digamos, con estas características: 4,221 viviendas, escuelas públicas, plazas públicas, etc. Y en esta unidad en particular hay un espacio público que se llama el gimnasio o la Plaza de las Peñas. Fue una de las principales plazas de convivencia y de reunión de los habitantes en los 80s. En los 80 se instalaron por medio de la delegación una serie de aparatos para hacer ejercicio, ¿no?, tipo para gimnasio, y bueno, era un espacio apropiado por los habitantes, por los niños andaban jugando ahí todo el tiempo, etcétera. Esos niños crecieron, y por eso digo que es importante investigar qué pasó en esos años, que tenemos un vacío ahí de conocimiento. Crecieron y en los 90 se hicieron jóvenes adeptos al reggae y a la cultura rastafari, ¿no? Entonces, de pronto esos niños, antes niños, luego ya traían rastas, tambores,
ponían la grabadora con el reggae ahí, fumaban marihuana, pero bueno, eran los hijos, los vecinos, los conocidos de todos, y hasta, digamos, lo que se podía escuchar era, no vayas por ahí porque están los marihuanos, pero era, digamos, era parte de la propia comunidad. Estos jóvenes que abrieron ese espacio, que se lo apropiaron, lo dejaron abierto, migraron en los 90s, en los 2000s, y lo que ocurrió fue que ese espacio abierto ya y apropiado para ese tipo de prácticas fue ocupado, y fue ocupado hasta hace muy poco por jóvenes de las colonias aledañas, de otras colonias aledañas, pertenecientes al Cerro del Chiquihuite, Cuautepec, por ejemplo, La Pastora, digamos, colonias irregulares, ¿no? Que son además clasificadas o catalogadas o mal vistas por estos habitantes de la unidad habitacional, así como los lacras de allá, ¿no? Los chacas de allá, que vienen a robarnos, que vienen a amenazarnos. Bueno, todos esos jóvenes de esas colonias aledañas se asentaron en el gimnasio y comenzaron a consumir, a vender drogas mucho más potentes, ¿no? Entonces se convirtió en el principal espacio de comercio y de consumo de drogas fuertes. Los vecinos se escandalizaron tremendamente, empezaron las quejas, la organización vecinal. Estos son los chavos de las otras colonias, ¿no? Que llegaban todos los días, todas las mañanas al gimnasio a fumar, pero también a hacer ejercicio. Su fenotipo, su estética difiere de la que predomina en la unidad habitacional. Evidentemente no son de ahí, además no los conocen no los reconocen como propios, ¿no? Como los hijos, como los vecinos. Y esta era la vida cotidiana de los chavos que ocupaban el gimnasio. Los vecinos, sobre todo los que habitan en los 4 edificios que rodean el gimnasio, comenzaron a organizarse. Empezaron a hacer cartas a la delegación, ¿no? Les leo el último párrafo que dice: desgraciadamente y por falta de atención tanto de las autoridades como de los propios habitantes, la nula vigilancia y falta de mantenimiento, este lugar se ha convertido en refugio de malvivientes que vienen a realizar sus fechorías, como los hechos registrados el 12 de marzo y el 16 de junio, en donde hubo 2 homicidios de estos jóvenes. Entre ellos mismos, al parecer, se dispararon por pugnas justo por la venta de drogas, ¿no? Y las propuestas de los vecinos, me voy a tomar unos minutos más, perdón, nada más para cerrar la idea. Las propuestas de los vecinos eran cerrar el acceso al espacio público, entonces enrejar los 4 accesos, poner rejas. La otra, cortar los aparatos, ¿no? Y convertir ese espacio público en un estacionamiento sin acceso a autos. Pero bueno, decían, a ver cómo le hacemos, y si hay un accidente no importa, porque de todas formas no pueden entrar los bomberos, entonces así sería más útil, y así logramos correr a estos vagos, ¿no? Por ejemplo, los propios vecinos han retrataban la presencia de la policía, que llegaba de manera muy intermitente, más bien como a aparecer, a cobrar, ¿no? Extorsionar a los chavos que ahí se reunían, y la solución fue esta. Una madrugada de este año, hace unos meses, llegó un camión de donde bajaron varios tipos sin identificación oficial, es decir, no traían ningún distintivo oficial que los pudiera ubicar como trabajadores de la delegación, pero al parecer lo son, solo que no hay una versión, digamos, abierta, clara, oficial de qué ocurrió ahí, y lo que hicieron fue cortar los tubos. Entonces, el espacio está vacío actualmente, ¿no? Nadie sabe qué pasó, ni quién los mandó, ni quién mandó a estos tipos, quién los cortó, pero el espacio por fin está vacío. Los vecinos aparentemente están tranquilos, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que el problema se desplazó a la plaza contigua, ¿no? La respuesta de estos chavos, que no todos eran vendedores y consumidores de droga, apareció en carteles, por ejemplo, no se ve muy bien, pero ahí dice: gracias por quitarnos un modo de vida, vecinos, o sea, como en tono sarcástico, ¿no?
Si nosotros, o sea, en realidad también era útil, también era un espacio de encuentro, de asociación, de reconocimiento, al mismo tiempo de ejercicio, ¿no? De diversión. O sea, esta idea de el espacio público abierto, accesible, en donde nos reconocemos los diferentes, ahí estaba también, ¿no? Mi pregunta, o una serie de preguntas más que conclusiones, es ¿quién violenta a quién? Los jóvenes a los vecinos, con su ajenidad, con su manera de ser, de estar, sus consumos, sus perros Rottweiler con los que llegaban en las mañanas, la música, el reggaetón a todo volumen, y con su ajenidad, porque no son propios de la unidad, los jóvenes entre sí, que al final son los que murieron, los que se mataron, ¿no? Los vecinos a los jóvenes con estos discursos, con estos reclamos, ¿no? Con este maltrato. Cotidianamente era común ver cómo llegaban y les echaban agua, por ejemplo, para regar el jardín, ¿no? Entonces, bueno, una manera también muy hostil, muy violenta de tratarlos. Los vecinos entre sí, al desplazar el problema a otra de las plazas, pero el problema persiste, las instituciones estatales a los ciudadanos al ignorar sus demandas, de quién es y para quién es el espacio público, cuáles son los límites de la ciudadanía y del espacio público en contextos de violencia como en el que vivimos. Y en hibernación, digo porque no es conclusión, sino y se queda pasmada, la idea es que en efecto, como les decía en un principio, la disputa por el espacio público se expresan tensiones y contradicciones de diversos actores que producen y reproducen la violencia también como una manera de relacionarse y de solucionar conflictos, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía y la posibilidad del espacio público están mediados por la violencia, de la cual participamos todos en distintos momentos y en distintos grados, y estas formas de violencia pueden derivar en la extinción del espacio público. Gracias. Gracias, Marcela. Vamos a reducir un poco el tiempo de preguntas y comentarios. No sé, 2 preguntas. Ok, entonces, para que planteen muy brevemente, vamos a dejar dos preguntas y terminamos para pasar a la sesión de diálogo, ¿no? Claro. Entonces, 3 preguntas, ¿quién receso? Y entonces sí. Bueno, hagan las preguntas y no se nos va. Ok, entonces vamos a dar tiempo. Tenemos 3 preguntas rápidamente y damos el micrófono. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? ¿Alguien más que levantar la mano? ¿No? Tenemos entonces una pregunta. Eso es bueno porque tengo varias dudas, pero voy a tratar de ser preciso. Bueno, primero agradecerles a los 3 ponentes. La primera va para Fabián González, incluso tal vez en una discusión de corte epistemológico y teórico, ¿no? ¿Qué tanto es pertinente hacer una distinción entre lo que sería el miedo respecto del terror en una cuestión de formas diferentes que puede asumir el temor, ¿no? Sobre todo cuando autores como Antonio Damasio han hecho ya una diferencia, incluso desde lo biológico, entre la emoción y el sentimiento, que muchas veces utilizamos como sinónimos, pero en realidad no lo son. Digo esto porque señalaste, el miedo como consecuencia de la violencia en cuanto a mediación, tomando como ejemplo lo ocurrido en Michoacán, con lo de la granada, cuando, eso hasta cierto punto yo personalmente diría que no es un fenómeno de miedo, sino en realidad es un fenómeno de terror. Es decir, el terror te paraliza y creo que es lo que ocurrió un tanto en Michoacán. El miedo todavía te da cierto ámbito, de acción, que eso incluso es algo que ha desarrollado Susana Reguillo en algunos escritos, ¿no? Eso por un lado. Y justamente para Marcela Meneses, en esta cuestión del espacio público, ¿qué tanto estamos empezando a abusar tal vez del término, con tanto tú lo señalabas? Porque, hago referencia rápido, la PROSOB, que pues es como la entidad encargada de
ver el funcionamiento de las unidades habitacionales. Ocasionalmente llega a dar algún curso precisamente para la formación de administradores, precisamente de los conjuntos habitacionales, ¿no? Yo en algún momento he llegado a tomar ese curso, y entonces ellos lo que decían es, a veces en la academia se abusa justamente del concepto de espacio público, porque las unidades habitacionales, nos disculparán, pero no son de todos. Son, primeramente, la vivienda, en el término netamente económico, es un bien privado, porque precisamente cumple los dos requisitos de un bien privado: principio de exclusión y de consumo competitivo o rival, ¿no? Y lo otro son espacios, son áreas comunes. Entonces, en ese sentido, esas áreas comunes no son de todos, son precisamente de los condóminos en cuanto conjunto, y su responsabilidad tendría que venir por parte de los condóminos, que hagan justamente que hagan una demanda hacia el Estado para que haya un acceso a los servicios. Eso no necesariamente los vuelve públicos. Es decir, el Estado otorga bienes públicos, pero también por una cuestión de bienestar social otorga bienes privados. Gracias. Gracias, Octavio. Damos, yo creo que no. Más bien damos pie para las respuestas también y terminar, porque si no se nos va a empalmar con la mesa de diálogo, ¿no? Uh-huh. Adelante, Marce, Fabián, de allá para acá. En realidad sería una respuesta muy breve, porque te confieso que no he trabajado esta distinción tanto entre miedo y terror. A mí lo que me importaba era plantear esta idea del miedo en términos sociales, como una política del miedo y cómo esta es instrumentalizada, no tanto en términos de paralizar. O sea, no estoy pensando cómo se instrumentaliza el miedo para paralizar, sino justamente para orientar, para llevar hacia ciertas formas, ¿no? Entonces, como una forma de violencia simbólica. Sí, he visto mucho esta discusión entre distinciones entre miedo y terror, que elementos como formas de respuesta, la cual no le he entrado, por los intereses no van tanto por ahí, ¿no? Sino más bien, efectivamente, esto como miedo o como política de terror en forma de orientar las formas en las cuales experimentamos y vivimos. Gracias. Gracias por la pregunta. Coincido en que hay un abuso también del término, ¿no?, de espacio público, como con violencia, como hay que definir claramente a qué nos estamos refiriendo. Sin embargo, en términos de las unidades habitacionales y lo que dices, el discurso institucional, me parece también muy hecho a modo. En efecto está la PROSOC, pero que tiene... lo que hace es sugerir, ¿no?, y digamos mediar, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Entonces sí puede llegar la PROSOC a decir, bueno, este gimnasio sí debería de ser utilizado para, qué sé yo, para hacer ejercicio y no ocupado por estos que vienen de otro lugar. Eso que, o sea, no tiene atribuciones para obligar a nadie a acatar sus recomendaciones, ¿sí? Y es lo único, digamos, es la única dependencia que está, digamos, dispuesta para la atención a las unidades habitacionales, no hay otra. Pero en un contexto así y con unas problemáticas como la que acabo de mostrar, digamos, ¿qué posibilidades hay de llegar a acuerdos pacificados entre todos los usuarios? Porque finalmente son espacios utilizados por gente que no solamente habita en la unidad habitacional, ¿sí? Digamos, los propietarios de los espacios comunes tendrían que ser, o idealmente serían, los habitantes de las unidades, pero esta es población que finalmente encuentra un espacio de encuentro, ¿no?, de reunión, abierto, gratuito, público. Entonces, ahí, digamos, todo esto que acabas de mencionar, que en el papel se lee fácil, se viene abajo, digamos, se vuelve agua cuando en la práctica se encuentra con esta serie de tensiones, ¿no? Muchas gracias a los ponentes de la mesa, a ustedes por su atención. También los invitamos a la siguiente mesa de diálogo. Vamos a dar un receso de unos 7 minutos para volver. Gracias.